Cuba Información. Pues recientemente nos hemos encontrado con un artículo publicado en el periódico del Estado español ABC, un periódico de tirada nacional, donde tratan de criminalizar a nuestro programa, Cuba Información. O sea que parece ser que escuece un poco, parece, nuestra pequeña aportación al mundo de las ideas. Pues sí, parece que esta pequeña ventanita que es Cuba Información les hace daño a los poderosos de la información, en este caso al ABC, este diario del franquismo, reconvertido en uno de los portavoces yo diría que de las élites económicas españolas. Cristina de la Hoz, una periodista y conocida tertuliana de televisión, no solamente escribe en el ABC, sino que también trabaja como participante de una tertulia en televisión española, en el canal 24 Horas y en otros medios, titula una noticia: Cuba reclama a España que subvencione propaganda a favor del régimen castrista. Y se refiere a que Cuba Información, a través de una asociación, la Asociación Euskadi Cuba, se ha presentado a la convocatoria de subvenciones de la Agencia Española de Cooperación. Dice el ABC que el gobierno cubano está presionando al gobierno español para que nos dé dinero, ¿no? Y, lanza una serie de acusaciones, una serie de estupideces acerca del carácter de la Asociación Euskadi Cuba, que es la que presenta el proyecto, y hay que recordar que Euskadi Cuba es una de las que está detrás de Cuba Información, pero Cuba Información tiene un montón de organizaciones que apoyan este proyecto, aunque Euskadi Cuba, digamos que sea el corazón, ¿no?, y sobre todo en el nacimiento del proyecto Cuba Información. Finalmente, ¿qué es lo que pretende el ABC? El ABC pretende que la Agencia Española de Cooperación no financie a Cuba Información. ¿Y qué es lo que no dice el ABC? Pues no dice, por ejemplo, que la Agencia Española de Cooperación está financiando desde hace muchos años, desde el año 2000, a varios medios de comunicación digitales, sobre todo uno, Cuba Encuentro, de la derecha cubana, de la contrarrevolución cubana, con sede en Madrid. Y yo mencionaría que ha recibido, por ejemplo, en el año 2007 400.000 euros de la Agencia Española de Cooperación, en el año 2008 500.000 euros. Pero es que, a pesar de recibir estas cantidades, que son complementadas por muchas otras organizaciones que le dan dinero, de Estados Unidos, etcétera, y sobre eso ya hablará Dani después, resulta que el año pasado Cuba Encuentro hizo una suspensión de pagos. O sea, no les llega el dinero y tuvieron que despedir a toda su plantilla. Bueno, pues este Cuba Encuentro subvencionado por la ECID, y de lo que no habla el ABC, dio lugar al nacimiento de otra página web con esa gente despedida, que fundaron Diario de Cuba, otra página de la contrarrevolución cubana. Bueno, pues la ECID este año, en su primera convocatoria, denegó el proyecto nuestro de Cuba Información, nos dio 0 euros, pero a Cuba Encuentro, es decir, a ese proyecto fracasado y en suspensión de pago, les ha dado 300.000 euros. Y no solamente a Cuba Encuentro, sino a los despedidos de Cuba Encuentro que han formado Diario de Cuba les ha dado 65.000 euros. Y estas cosas las tiene que saber la gente. Y es lo que no dice el ABC, y además lo que quiere el ABC que siga siendo así. Es decir, que Cuba Información, como esa ventanita que parece que les hace daño y que dice otra versión de la realidad de Cuba, se aparte de cualquier tipo de financiamiento público y le sigan dando el pastón a esta gente, que al final lo único que hace es repetir el mismo discurso del ABC, del País, del Mundo, de Televisión Española, de Público, de no sé qué. Y lo curioso es que todas estas cosas se hacen en nombre de la libertad de expresión y todas estas cosas. Eso es. Y entonces nosotros, que somos un grupo de locos que venimos a hacer un programa semanal y que hacemos nuestros vídeos y nuestras noticias, pues resulta que parece que somos peligrosos para esta gente, ¿no? Cuando realmente lo que estamos tratando es de dar un servicio a la ciudadanía, un servicio informativo de lo que no recibe la ciudadanía. Porque la gente
A la gente se le inunda con una verdad de Cuba que no es la verdad de Cuba, no tiene nada que ver con lo que pasa en Cuba, o a lo mejor es una parte de realidad, pero es una parte minúscula, es donde ellos quieren meter la lupa, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos que hablar de cosas que los medios de comunicación no hablan, ¿no? Y bueno, yo creo que Dani quería aportar en relación al carácter de todas estas páginas web, ¿no? Sí, yo haría una pequeña reflexión, porque es muy curioso que desde el ABC se nos acuse a un medio, bueno, aparte que se nos intenta criminalizar, bueno, se nos acuse un poco del, digamos, el carácter ideológico, que somos voceros del régimen castrista. Esa es, digamos, la acusación que se nos lanza. Entonces, claro, bueno, si aportarían documentación de que recibimos financiación del gobierno de Cuba, pues bueno, al menos tendrían algún elemento sobre el cual sostener esta patraña. Pero ahora bien, como bien has hablado, existen otras organizaciones contrarrevolucionarias, que son Cuba Encuentro, por ejemplo, que reciben una financiación que tú has nombrado en este año de 300.000 euros y 65.000 euros, y que bueno, yo recuerdo y recomiendo un artículo de Pascual Serrano que se llama La Guerra Fría Cultural contra Cuba, en el que analiza todo el financiamiento que ha recibido prácticamente desde el año 2000 hasta la actualidad, o el año pasado, precisamente Cuba Encuentro, que supera ampliamente, diría... Varios millones. Varios millones. Para no errar, diría que más de 2 millones de euros, y seguro que no hierro. Entonces es curioso que estas asociaciones, claro, ¿de dónde sale ese dinero? Bueno, pues sale, para empezar, por ejemplo, de la ECID, un país donde el Partido Popular Español propuso la Posición Común Europea. Recibe también dinero de agencias directamente financiadas por el gobierno norteamericano, como la USAID y la NED, y fundaciones privadas como la Ford. Es decir, lo que sí existen son argumentos y datos para decir que estas plataformas, digamos, o medios de la contrarrevolución cubana sí responden a unos lineamientos ideológicos que, si tú miras a través de la financiación que reciben, son los de la Posición Común y los del bloqueo norteamericano a Cuba. ¿Y cuáles son esos posicionamientos? Derrocar el gobierno de la revolución cubana, instaurar un gobierno títere y volver al capitalismo en Cuba. Sí, yo quería apuntar que toda estas enormes sumas de dinero para estas organizaciones contrarrevolucionarias son precisamente lo que sostiene a las mismas, a diferencia de Cuba Información, que está apoyada sobre todo en el voluntariado, en la solidaridad de decenas de organizaciones, asociaciones que ven la necesidad, han tomado conciencia, ven la necesidad de aportar luz y verdad a lo que sucede en Cuba y apoyar un proyecto revolucionario, socialista, alternativo a este modelo neoliberal, capitalista, burgués que se pretende imponer. Y entonces estas asociaciones, si no reciben ese dinero, se derrumban solas, como se ha demostrado en más de una ocasión. Cuba Información tiene una cantidad considerable e importante de personas que colaboran voluntariamente desde muchas partes del mundo. Ese sustento quiere decir que es un proyecto que ven muchas personas del mundo como verdaderamente veraz, alternativo, y que, como bien plantea José, da una información que acerca a los ciudadanos de muchas partes una verdad de Cuba y del pueblo cubano que no aparece en ninguno de los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, como a mí me gusta calificarlo. Sí, no, yo lo único que quería decir es que evidentemente, claro, la gente que nos esté escuchando dice, bueno, esta gente tiene una opinión ideológica, entonces son sus ideas y tal. Bueno, yo realmente animo a la gente a que desconfíe de lo que acabo de decir, es decir, que estas organizaciones están realmente financiadas por agencias que reciben dinero directamente del gobierno de Estados Unidos. Y les animo a que desconfíen y busquen en internet, en internet, vayan a la página y vean la financiación que aparece en su propia página y puedan comprobar si realmente reciben
las cantidades de euros que estamos diciendo, 400.000, 500.000 euros, de las diferentes agencias, que vayan y lo contrasten, porque esta información, yo puedo tener la posición ideológica que sea, pero esta información está ahí al alcance de cualquiera, es pública y se puede acceder. Si es real, es que esto, independientemente de la posición ideológica que podamos tener cada uno de nosotros, y bueno, que está clarísimo también que la ideología nuestra principal y que nos une a todos es la defensa de la Revolución Cubana, la defensa de la autodeterminación y soberanía de un pueblo que ha luchado durante muchísimos años por lograrlo, y un pueblo que ha sacrificado lo mejor de su vida, incluso al costo de muchas vidas humanas, para ser independiente, libre y soberano. Eso es lo que defendemos nosotros. Entonces, independientemente de eso, están los datos y están los documentos que prueban efectivamente cómo estas organizaciones terroristas y están financiadas por los elementos más reaccionarios, más derechistas del universo internacional, vamos, del capitalismo internacional. Yo, abundando en lo que decía Lázaro, este proyecto, aunque tiene necesidad pues por los medios técnicos que maneja, etcétera, tiene necesidad o conveniencia de tener un soporte económico, pero nosotros vamos a seguir haciendo Cuba Información aunque no haya dinero. Pero es que todas estas plataformas y medios de la contrarrevolución dependen del dinero. O sea, si no hay dinero, finalmente se caen. No tienen sustento detrás, no tienen organizaciones que no sean organizaciones que les dan dinero, sino organizaciones realmente con base social. No lo tienen. Lo que tienen son muchas fundaciones con un financiamiento fuerte, tienen muchas instituciones y luego gente que colabora por dinero. Estamos hablando de fotógrafos, estamos hablando de periodistas, estamos hablando de gente que hace proyectos, editores, etcétera. Cuando se cae toda esa plantilla, se acabó el asunto. O sea, no es el modelo de Cuba Encuentro y del Diario de Cuba y de todas estas páginas no tiene nada que ver con Cuba Información, porque Cuba Información tiene casi 100 voluntarios en distintos países del mundo. Unos que hacen un programa de radio, otros que reparten una revista en la calle, otros que redactan desde Argentina, se lo envían a no sé quién que está en Ucrania y uno de Londres envía las fotos. Así es como nosotros funcionamos. Pero ese modelo no tiene nada que ver con el que maneja esta gente. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema en decirle a la ABC que, bueno, que siga presionando, que siga mandando cartas a la ECI y a todo lo demás para que no nos den dinero, que nosotros vamos a intentar que nos den dinero. Si nos lo dan, vamos a hacer muchos mejores programas, pero si no tenemos dinero, vamos a seguir aquí dando la lata igual que siempre.